Puede sentarse, mi amado hermano. Esta noche es una noche muy preciosa, como las noches que nos brinda el Señor. Quiero hablarle en esta noche de las flores proféticas. Tal vez usted no había recibido este mensaje o no lo había oído. La realidad es que en la Biblia aparecen eventos proféticos muy poderosos, pero muy poderosos, y que paralelamente a esos eventos están las flores. Fíjese que es bien tremendo esto, porque digamos el primer evento que yo le voy a mostrar el día de hoy, porque es una serie de eventos, tal vez solamente me dé tiempo para uno el día de hoy, pero sí, tal vez desearía ver si le explico los otros. Pero las flores son bien impresionantes. Por ejemplo, le voy a mostrar este, y dice Cantares 2:10, ¿verdad? Mi amado habló y me dijo: levántate, amada mía, hermosa mía, y ven conmigo. Pues mira, ha pasado el invierno, ha cesado la lluvia y se ha ido, y han aparecido las flores en la tierra. Ha llegado el tiempo de la poda y se oye la voz de la tórtola en nuestra tierra. Ahí lo que está marcando las flores es un tiempo. Es un tiempo, pero no es un tiempo común y corriente, porque el Espíritu Santo nos debe de hablar que ese libro fue escrito, el libro del Cantar de los Cantares, en una relación de amor entre un hombre y una mujer, que en algún momento eso representa también figurativamente la relación entre Cristo y la iglesia. Y cuando dice levántate, amada mía, es que la voz del amado dice que con voz de amando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, los muertos en Cristo se resucitarán primero. Luego los que estemos aún seremos llevados y transformados al sonido de esa final trompeta. Es bien interesante que cuando dice levántate, ya el invierno ya pasó, está hablando de un tiempo de prueba, de un tiempo no solamente de prueba, sino que de frío, pero también un tiempo en el cual cayó lluvia suficiente en la tierra para alimentar a todas las plantas. Entonces la primera señal que se da cuando ya empieza a finalizar el invierno es que el producto de toda el agua que cayó germinó la planta, alimentó la raíz, nutrió la tierra, y entonces empiezan a salir las flores. Y las flores no es nada más ni nada menos que la señal profética del arrebatamiento. Amén. La señal profética del arrebatamiento. Cuando dice han aparecido las flores en la tierra, resulta que paralelamente dice ha llegado el tiempo de la poda. Entonces esas dos cosas a nosotros nos deben de tocar nuestro corazón profundamente. En primer lugar, por el hecho de que cualquiera diría que cuando un rosal da flor, lo primero que tendríamos que hacer es pues ver las flores, olerlas, pero lo que hacen aquí no es eso, sino que lo que hacen aquí es cortarlas, las primeras flores. Eso me dice a mí la palabra primicia. Amén. Me dicen que es una como primicia. Pero no solamente esto. Fíjese que en otras versiones dice que esa palabra poda se dice canción. En la Biblia hay canciones que significan poda. Y la poda no es nada más ni nada menos que un tratamiento para la planta, para que se haga mejor planta que antes. Amén. Hay 7 tipos de poda en la Biblia, y yo no sé en cuál de las podas estás tú, pero definitivamente a nosotros nos están podando, nos están quitando cosas que no sirven para que luego podamos dar a fructificar. Entonces la palabra poda aquí, mire cómo se dice. En hebreo se dice samir, que significa un canto para que acompañado de música instrumental, dice. Pero esa palabra samir viene de la palabra samar, que significa tocar las cuerdas o partes de un instrumento musical, tocarlo, hacer música acompañado por la voz. De aquí celebrar en canto y en música, alabanzas,
alabar, cantar, entonar alabanzas o cantar salmos. Y esa misma palabra, samar, también significa podar. Podar específicamente una viña. Amén. En la Biblia aparece un canto acerca de la viña, que el amado tenía una viña que había cuidado, que había labrado la tierra, que la había trabajado. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que entender de Dios es que no solamente es un pastor, también es un labrador y es un cultivador y es un recogedor de lo que cultiva. O sea, que Él está esperando a que tú puedas producir algo para Él y que yo también. Entonces, en otras versiones esto es aún más entendible, porque la versión al día dice: ya brotan las flores en los campos, el tiempo de la canción ha llegado. Me recuerdo que hay un año que fue el año en que yo recibí el primer trato acerca de mi llamamiento. Fíjese que el año de la canción fue el año que a mí me quitaron el trabajo. Fue algo tremendo porque fue saliendo del trabajo y el Señor diciéndome: bueno, ahora quiero que me sirvas. Y no sabía en qué. Entonces es tremendo entender que hay canciones que se generan en la vida de uno producto de pruebas bien grandes. Amén. Como que el momento de la inspiración viene en el asunto de las pruebas, en el asunto de las tribulaciones. Ahí vienen las mejores canciones. Por ejemplo, aquel canto que hizo Don Moen, que dice: sendas Dios hará. ¿Se recuerda usted? Sendas Dios hará, ¿verdad? Ese canto lo hizo producto de que su cuñado tuvo un tremendo accidente y murió en el accidente, y su hermana se quedó viuda. Entonces, en medio de ese gran problema, Don Moen en el piano compuso sendas Dios hará, y esa canción era la administración que él le iba a dar a su hermanita, que estaba pasando por un gran problema. Cuando se sentía que ya no había ningún otro camino, ninguna otra posibilidad, cuando se había topado contra la espada y la pared, ahí, en ese momento, dice: sendas Dios hará. O sea que en esta noche, si tú estás en un momento donde sientes que ya topaste, sendas Dios hará. Amén. Sendas Dios hará. No se ha acabado todavía la oportunidad para el pueblo de Dios. Amén. Denle un fuerte aplauso al Rey. Y entonces dice: el tiempo de la canción ha llegado. En otra versión dice: han aparecido las flores en la tierra, ha llegado el tiempo de podar las vides. O sea, de podar los árboles de uva, pues. Y la versión Kadosh, que como me gusta, porque mire lo que dice: las flores aparecen en el campo, el tiempo ha llegado para que los pájaros canten y el arrullo de las palomas se puedan oír en la tierra. Qué lindo, ¿verdad? Y la otra versión, la versión oro, dice: despuntan las flores en nuestra tierra. Entonces, el punto es que Dios quiere que tú cantes, y te va a aceptar tu canción, y va a ser una canción más genuina y más pura cuando estés en momento de poda. Amén. Cuando estés en momento de poda, mire esta cancioncita. Mire esta canción. Job 35:9. Mire, cada vez que hablamos de poda, de prueba, de tribulación, Job es el maestro, ¿verdad? Job es el que tiene que aparecer en esa prédica. Si yo le hablo de prueba, tiene que aparecer más de algún versículo acerca de Job. Amén. Y dice: a causa de la multitud de opresiones claman los hombres, gritan a causa del brazo de los poderosos, pero ninguno dice: ¿dónde está mi Dios hacedor que inspira el samir en la noche? ¿Qué significa eso? Que cuando tú estás oprimido, se te cierra la boca. Pero ¿qué pasa si ahora que estuvieras oprimido, empiezas a abrir la boca y empiezas a cantar?
¿Qué canto cantarías acerca de tu opresión? ¿Qué canto harías tú o qué canto te gusta referente al momento de la opresión? Porque sabe una cosa, el problema es que venimos a la iglesia a cantar, pero cantamos por costumbre. Muchas veces cantamos porque es el corito que todos sabemos, ¿verdad? Pero por ejemplo, hay un canto que dice: ¿a quién iré? ¿A quién iré? Amén. ¿Verdad que sí? Pero, ¿qué canto es el que a usted le toca? Un día dijo la mamá, la esposa, la hermana madre, la esposa de nuestro apóstol, dijo: ese canto me mata, dice. Esa es una de las frases que ella tiene: ese canto me mata. Ahora yo le pregunto a usted, ¿cuál es el canto que a usted lo pone pero? Que lo reanima, que le devuelve la vitalidad, la esperanza, que usted siente que toma aire de nuevo cuando lo canta. Instrumento en sus manos quiero ser. Gloria a Dios. Qué lindo. En momentos críticos es lo que cantas. Va. Yo le voy a contar que en mis momentos críticos al que más me gusta oír es a Jaime Murrell. En mis momentos críticos. ¿No sabe quién es Jaime Murrell? No, Jaime Murrell es aquel que canta te pido la paz para mi ciudad, te pido perdón por mi ciudad. ¿Verdad? ¿Se recuerda de ese canto? También Jaime Murrell canta este canto. Yo quiero menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, traigo mi voluntad. No se recuerdan de ese canto, ¿verdad? Es que ustedes son muy jóvenes. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Pero fíjese que este canto se da en medio de personas que lo oprimen a uno, ¿verdad? Yo quiero más de ti. Así es. Es que Irmita lo estaba cantando. No te la acuerdas de toda, pero sí de un pedazo. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Y cada día ser más como tú. Ahí está. Quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo, para que crezcas tú. Aleluya. Aleluya. ¿Usted tiene opresiones ahorita? ¿Lo está oprimiendo algo? Cante, cante, cante. Lo están podando. Es tiempo de cantar. Lo están podando. Abra bien su boca. No para llorar, para cantar. Amén. Busque un su cantante preferido y cante. Amén. Y entonces va a brotar el espíritu y lo va a quebrantar. Se va a desahogar y va a quedar bien nítido, como que nada pasó. Amén.
Mire, hay otro. Salmo 119, 54 dice: cánticos, o sea, Samir, para mí son tus estatutos en la casa de mi peregrinación. ¿Qué entiende usted por la casa de su peregrinación? Mire, peregrinación significa que uno tiene que vivir en diferentes lugares a la vez, ¿verdad? Vive en un lugar, después tiene que vivir en otro lugar. Me recuerdo que un hermano de los pastores que cubrimos me dijo: un año se cambió 8 veces de casa. En un año. Imagínense, 8 veces de casa. Solo imagínense que a cada 2 meses se tenía que cambiar de casa, y él ya estaba cansado y se le abría una puerta y se le volvía a cerrar. Se le abría otra puerta y se le volvía a cerrar. Y yo creo que todo ese tratamiento fue por un equipamiento que Dios estaba haciendo para su llamamiento. En medio de la peregrinación, no sé cuánto tiempo tú has peregrinado. No sé cuánto tiempo te has sentido inestable. Hay cosas que lo ponen a uno inestable. Por ejemplo, hay veces en que uno tiene que cambiar a los hijos de escuela a escuela. Yo les he contado que una vez estaba predicando mi apóstol, y entonces dijo: yo estaba recién llegado a la iglesia, usted que es mero inestable. Y yo dije: amén, dije, ese soy yo. ¿Sabe qué le pasa?, dijo el apóstol. ¿Cuántas veces a usted lo cambiaron de escuela? Y yo hice la cuenta. Fíjese que en Parvulitos estuve en una. Primero y segundo primaria estuve en un colegio evangélico. Tercero primaria en una escuela pública. Cuarto, quinto y sexto primaria en un colegio católico jesuita. Primero y segundo básico en un colegio militar. Y tercero básico. Cuarto en un colegio civil. Cuarto y quinto. Y sexto en otro colegio católico. Y entonces me puse a pensar: puede ser que por ahí venga la inestabilidad. Hay gente que no nos gusta estar muy quietos. Tenemos que estar cambiando, pero es por la educación que tuvimos. Ahora, puede ser que usted esté pasando por inestabilidad en este momento, pero usted no esté acostumbrado a estar inestable. Puede ser que usted esté acostumbrado a estar estable. Aquí vivo y aquí he vivido por los últimos 30 años. Está estable, ¿verdad? Pero no todos pueden decir lo mismo. Entonces, en medio de esa inestabilidad se gestan muchos problemas. Cambios de colegio, cambios, adaptarse a una nueva ciudad, un montón de cosas. Y eso provoca problemas en la familia. ¿Qué haces en medio de esos problemas? Te están podando. ¿Qué te están enseñando? Que debes de aprender a ser peregrino y extranjero en esta tierra, y que nada te pertenece. Pero en medio de eso tienes que cantar. ¿Qué canto cantaría David? Imagínese David todo lo que pasó. Pasó viviendo 40 años con un rey que no lo quería, huyendo de él. Era su suegro. Su mujer apoyaba a su papá, no lo apoyaba a él, lo menospreciaba. Se rodeó de gente que tenía baja reputación en el tiempo en que él estaba huyendo de su señor. Pidió una ofrenda a alguien, se la negó cuando él había dado todo. Hay gente que da de todo y le devuelven poco, o no le devuelven nada, o le dan una puñalada por la espalda. Amén. Bueno, eso le pasó a David también. Y tenía que David entender que después tuvo que huir de su hijo Absalón. Tuvo que cambiarse de ciudad. Era una vida un poco dura la que tenía David, a pesar de que estaba en el reinado. Dice que toda la vida de David, toda la vida tuvo que luchar. Imagínense estar toda una vida en guerra, y solo con un propósito: de dejarle a su hijo Salomón un imperio sin enemigos.
Ya Salomón no tenía enemigo visible. Salomón levantó un imperio. Todos los reyes iban con él. Todos los reyes le pedían consejo. Todos los reyes querían ser como él. Pero el que quebró batalla, peleó la guerra, derribó gigantes, fue el papá. Tremendo, ¿verdad? Que a veces usted tiene una ola de bendición producto de lo que otros hicieron, de lo que otros pelearon, de lo que otros lloraron, de lo que otros doblaron rodilla. Pero ¿y si usted es de los otros? No es de los que recibe, sino que de los que tuvo que dar. Y si usted es de los que tuvo que orar, tuvo que batallar, tuvo que pelear, no estaba estable su vida, para que los que vinieran después estuvieran estables. Entonces ese es un canto en medio de una poda. Y vea otra cosa. Desde los confines de la tierra oímos cantar gloria al justo, pero yo digo, ay de mí, qué dolor, me consumo, los traidores traicionan, los traidores maquinan traiciones. Es algo delicado esto, hermanos. Usted puede cantar un canto sintiéndose traicionado. Ahí está. Hay un canto para todo, ¿verdad? Tu fidelidad incomparable es, nadie es como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Pero mire, llega uno al momento de decir, uno no puede confiar en nadie. Terrible, ¿verdad? ¿Ha llegado usted a ese punto? Y cuando uno llega a ese punto, ¿puede cantar una canción? Tu fidelidad. Y yo estoy confiando, oh Señor, en ti. Imagínense. Entonces tenemos que trabajar el canto. El canto de la poda es un canto en el dolor. Amén. Mire este. Y una vez que ya vamos saliendo de esto, le voy a explicar por qué le estoy explicando esto en los próximos 20 minutos. Vengamos ante su presencia con acción de gracias y cantémosle o aclamémosle con samir, con cantos. Pero ahora diría usted, hermano, ¿y en dónde está la poda ahí? ¿Por qué le vamos a dar gracias al Señor? Mejor le diría yo, ¿por qué no le vamos a dar gracias? Le tendríamos que dar todas las gracias por todas las cosas. Amén. Pero el problema es que hay gente desagradecida con lo que Dios le da o con lo que Dios le ha dado. Hay gente que no aprovecha la bendición que tiene y la desperdicia. Amén. Ahora yo le pregunto, ¿usted ha despilfarrado alguna vez su bendición? ¿Ha derrochado su bendición? ¿La ha tirado por tierra? ¿No ha apreciado lo que Dios le ha entregado? Entonces, usted es un malagradecido. Y yo también. ¿Qué tendríamos que hacer? Mejor empecemos a practicar el canto de acción de gracias. Recibes una noticia que te desarma totalmente. Dale gracias a Dios. Por algo está pasando. Dios tiene control de todas las cosas. Dios no se mueve, Dios no cambia, Dios siempre está. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Tormentas vendrán tempestades, vendrán vientos huracanados, pero el que está confiando en el Señor, sus raíces estarán bien pegadas y no será conmovido el que está pegado con el Señor. O sea que tenemos que, para estar pegados con el Señor, entender quién es el Señor. Y si entendemos quién es el Señor, es aquel a quien le debemos todo. Ni usted me debe a mí, ni yo le debo a usted. Todos somos deudores delante de Dios. Por eso es que hace una semana les decía, bueno,
perdone las deudas que otros le tienen a usted, como usted también tiene deudas. Y limpie la tarjeta, borre la cuenta y sigamos adelante. Pero tenemos que limpiar nuestra vida y dar gracias al Señor. Limpiar significa poda, aunque usted no lo crea. Entonces, fíjese que lo último que identificó a David antes de morir es que él mismo se identificó como un samir, como un cantante en medio de las pruebas. De aquí partiría otro tema: el cantante en medio de las pruebas. Porque esta palabra samir significa poda. Y cuando dice el dulce samir de Israel, es el dulce cantante en medio de las pruebas. Y entonces dice: estas son las últimas palabras de David. Declara David, el hijo de Isaí, y declara el hombre que fue exaltado, el ungido de Dios de Jacob, el dulce cantante en medio de las pruebas de Israel. El Espíritu del Señor habló por mí y su palabra estuvo en mi lengua. Wow, así terminó sus días David. Qué lindo sería terminar así, ¿verdad? Terminar de esa manera. Yo no creo que después de estas palabras, exactamente, inmediatamente después de eso, falleció. Yo creo que todavía él se quedó callado un momento y hasta después partió. Pero creo que en ese momento que se quedó callado, la gente que lo estaba rodeando ha de haber recibido el impacto de las últimas palabras del rey. Qué lindo, ¿verdad? Las últimas palabras de un rey. Entonces, para esto, el dulce salmista se especializa en cantar en medio de las podas. Mire qué podas son. Son 7 podas. La poda de formación, la poda sanitaria, la poda de raíz, la poda para el trasplante, la poda para la regeneración, la poda para la fructificación y la poda madura. ¿En cuál cree usted que está en este momento? No sé cuál sea cada cosa. Le voy a mostrar la primera. Mire pues, la primera es la de formación. ¿Cuántos están siendo formados? Formaditos. ¿Qué forma le están dando? Yo no me había dado cuenta de lo difícil que es darle la forma a un árbol. No me había dado cuenta. Esos que hacen pajaritos así de los cipreses y que hacen gansos y todo eso, realmente yo no me imaginé que fuera tan difícil. Pero viera cómo es de difícil cortar un árbol, hermano, en esa forma. Eso es una especie de poda para darle la forma que uno quiere, para que se vea artístico el árbol. Pero mire esto, en Génesis 49 aparece esa poda de formación y dice: contó pues el jefe de los coperos su sueño a José y le dijo: en mi sueño, he aquí, había una vid delante de mí, y en la vid habían 3 sarmientos, y al brotar sus yemas aparecieron las flores, y sus racimos produjeron uvas maduras. Pero la continuación de eso es que yo exprimía esas uvas en la copa del faraón, y el faraón tomaba su mano. Entonces José le dijo: he aquí que de aquí a 3 días el faraón te hará justicia, volverás a servirle la copa al rey y estarás otra vez en la casa del rey. Eso fue lo que le dijo. Pero ¿en dónde estaba cuando le estaba contando el sueño? En la cárcel. ¿Y qué estaba haciendo la cárcel en la vida de él? Lo estaba podando. O sea que cuando tú no tienes rumbo, cuando te sientes encerrado, aprisionado, sin salida, sin respuesta, Dios está haciendo una poda. Pero la promesa de Dios para ti el día de hoy es que después de salir de la cárcel, Dios te va a restituir y te va a entregar lo que perdiste.
Dios te lo va a devolver. Porque el Señor lo que quiere es darte la forma para que estés bien. Amén. Pero esas formas son tremendas, dolorosas. Yo creo que ese copero ha de haber aprendido a no juntarse con ningún panadero después. Porque el culpable era el panadero, ¿no? Y el copero era el inocente. Y mataron al panadero y al copero lo dejaron con libertad. ¿Y por qué andaban los dos juntos? Porque han de haber sido amigos. Entonces muchas veces, por causa de tus amigos, tú tienes que pasar una buena poda. Amén. A veces los mismos amigos te ayudan a que tú seas formado, a que agarres carácter, a que puedas clamar, a que puedas aprender a bendecir, a que ores más de lo normal, a que busques desesperadamente el auxilio de Dios. Esa es la poda de formación. La poda de formación representa que tal vez tú estabas así como que algo torcido, te quitan una rama, la que estaba torcida, y entonces ya el árbol aparece recto. Ahora me he dado cuenta yo lo importante que es podar un árbol, hermano. Es importante. ¿Sabe por qué? Porque puede ser que usted esté pasando abajo y le caiga un ramazo en la cabeza. Pero tal vez eso no lo vemos tan dimensionado. Pero el que no, porque no sabe usted cuánto pesa una rama. Un día cortamos un árbol, bueno, no lo cortamos nosotros, lo cortó Abner. Le dije yo a Abner, le dije, mira, mi hijo, fíjate que necesito que me podes este árbol, le dije yo. Amén, dijo él. Agarró la motosierra y cortó el tronco del árbol. Cuando sentí, ¡ey, qué estás haciendo! Podando el árbol, cortó el tronco de una vez. Dije yo, bueno. La bendición de todo esto es que ni él sabía, ni yo tampoco sabía. Entonces les dije a los muchachos, este árbol, en honor a Abner, va a ser el árbol que se va a llamar el renuevo. Amén. Lo arrancamos y lo llevamos a la cosa de bodas. Pero yo no sé, miren, yo tengo unas ovejas las más lindas de toda la tierra. Nadie dijo amén, solo se rieron. Son humildes ustedes. Tengo las ovejas más lindas de toda la tierra. Les digo yo, miren hermanos, tenemos que cargar este árbol. Amén, hermano. Nada de que, ay, el pastor, que me duele la espalda, que no, nada. Amén, hermano, dijeron todos. Lo cargamos como entre 15, 20, no sé cuánto. Y ahí íbamos con el gran tronco, como que éramos hormigas, hermano. Eso significa que un ramazo en la cabeza lo deja uno quieto. Si no es que tal vez lo manda a la presencia del Señor. O sea que hay que limpiar los árboles del peso, hay que darles forma. Entonces esta formación para mí representa, esta poda, el peso del pecado que nos tuerce. Cuando una rama está fuera del lugar y pesa mucho, tuerce al árbol y lo saca de la rectitud que el árbol debe de tener. Entonces corten el árbol para que agarre la rectitud que debe de tener. Luego, mire, otra. Viene esta. Esta es la quitaplagas. Amén. Dice, cazadnos las zorras pequeñas, las zorras que arruinan las viñas, pues nuestras viñas están en flor. Pero yo me imagino que esas zorras, ¿por qué les estaban diciendo que quitaran las zorras? Porque ya se habían comido algunas hojas de esas viñas. Ya esas viñas ya han de haber habido unas hojas que estaban todas carcomidas y todo. ¿Qué tuvieron que hacer? Cortaron lo que no servía. Cortaron el lugar donde la plaga había caído. El año pasado un árbol le cayó plaga
heredada de un whisky que sembramos. El whisky lo enrolló, pero mire, el whisky es chayote en su idioma mexicano. Y en peruano no sé qué, cómo se dirá. ¿Cómo se dice? O ecuatoriano, ¿cómo se dice? Chayote. ¿Ah? Tú no conocer esa verdura. No se conoce ni el chayote o ni el whisky allá en Ecuador, ¿verdad? Ok, es producto centroamericano. Ok. Entonces, ese chayote lo sembramos y va agarrando el árbol, hermano. Pero lo ahorcó de una vez. El árbol estaba todo gris, se puso, las hojas se pusieron, pero todas hechas pedazos. Dije yo, ¿qué prefiero? ¿El árbol o el chayote? O sea que el chayote se convirtió en la plaga del árbol. ¡Pah! Abajo. Se le quitó y el árbol reverdeció. Ahora está volviendo a salir el chayote otra vez. Y fíjese cómo se reproduce. Entonces muchas veces nosotros tenemos cosas que tenemos que cortar o nos tienen que cortar. Malas mañas, malas plagas que tenemos y que lamentablemente esas plagas no nos sirven para crecer a la dimensión que quiere Cristo que crezcamos. Dios quiere que tú crezcas y que seas pero enorme, un árbol frondoso, lleno de frutos, lleno de bendiciones. Pero si a ti no te podan, no vas a ir al siguiente nivel. Amén. Esa es la poda sanitaria. ¿Cuántos quieren ser limpios en esta noche? Al haber dicho amén, viene la poda. Así que hay que cortar. ¿Sabe qué? La mejor poda es la que uno se hace. Usted se poda todos los días, no sé si sabía. Cuando se baña. Bueno, si se baña todos los días, ¿verdad? Pero, o sea, usted se tiene que limpiar. Nosotros todos tenemos que limpiarnos, ¿verdad? Al menos que tenga una buena dosis de buen perfume y que viva en un lugar donde no hay mucha agua. Pero tiene que limpiarse. De igual manera en lo espiritual tenemos que ser limpios. Entonces mire el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Esa es una poda terrible, la poda de la raíz. Existen lugares donde hay plantaciones que hay árboles muy valiosos. Entonces los escarban con mucho cuidado, hasta con brochas y todo. Y entonces hay una grúa que está sosteniendo el tronco del árbol, pero una grúa inmensa, porque son árboles grandes, que no los quieren perder porque son árboles de 2000 años y cosas así. Entonces le hacen un tratamiento a la raíz. Le cortan las raíces que no están bien, las raíces que están podridas, porque se empieza a podrir la raíz, se pudre todo el árbol. Entonces prefieren sacar la raíz que está podrida, cortan la raíz que está podrida y dejan la raíz buena. Y entonces el árbol lo vuelven a sembrar. Le echan medicamentos y todo y curan el árbol. Eso se llama una poda de raíz. ¿A qué me refiero con esto? A que hay muchas raíces que nosotros traemos que se cobran la factura en el momento menos indicado. Amén. O sea que nosotros tenemos que pensar qué fue lo que nos hizo vernos así como nos vemos. Acuérdate, dice la Biblia, que no eres tú quien sustenta la raíz, sino que la raíz es la que te sustenta a ti. Por lo tanto, tenemos que chequear nuestras raíces. Amén. Hay que entender qué fue lo que pasó con nuestros antepasados y cómo podemos romper ancestralmente esas maldiciones y convertirlas en bendiciones. Eso se llama poda de raíz. Ahora, luego de esto hay otro tipo de poda y esta es tremenda.
porque esta la hemos pasado todos. Tal vez no nos dimos cuenta, pero dice, pero si algunas de las ramas del olivo natural fueron desgajadas y tú, siendo un olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas y fuiste hecho participante con ellas de la rica savia de la raíz del olivo natural. ¿Qué significa eso? Que a nosotros nos arrancaron de una planta silvestre en el mundo y nos metieron en una planta cultivada, que es Cristo Jesús. Y entonces ahora somos parte de esa planta por trasplante. Pero originalmente no éramos de esa planta. Originalmente pertenecíamos al campo. Éramos desecho, no servíamos. Pero agarraron ese desecho y lo plantaron en un olivo cultivado. ¿Y por qué lo plantaron en ese olivo cultivado? Porque las ramas del olivo cultivado no quisieron pertenecer al olivo cultivado. Entonces ahora nos hacen la pregunta a nosotros: si al olivo cultivado y a sus ramas los desgajaron porque no se portaron bien, ¿qué no harán con ustedes que eran olivo silvestre y que se metieron en el olivo cultivado? ¿Me entiendes? O sea, tenemos que entender quiénes somos y tenemos que entender de dónde venimos. Entonces, a través de esta poda es lo que yo le llamo el tratamiento que se hace para que tú llegues a Cristo. Hay muchas personas que dicen: no, yo no quiero saber nada de Dios, pero de repente viene un quebrantamiento tal que eso los hace venir a la iglesia en medio del quebrantamiento. Porque antes no quería, porque eran orgullosos, no querían oír nada de Dios, pero fueron quebrantados y entonces decidieron: Señor, si no eres tú, ¿quién va a ser? Solo tú tienes la respuesta. Entonces fueron arrancados de allá y metidos aquí. Amén. Bueno, esa es una poda tipo trasplante, pero hay una poda que sirve para regenerar algo que se había perdido totalmente. Imagínense un árbol perdido, pero esta poda es una poda profética. ¿Y por qué le digo esto? Porque la vara de Aarón ha de haber sido una vara que arrancaron de la rama de un árbol. La han de haber pulido, trabajado, y entonces ya Aarón ya andaba con su vara de un árbol que saber ni qué árbol ha de haber sido. Pero en eso era necesario escoger al sacerdote para todo el pueblo de Israel. Y no sabían a quién. Entonces dijo Moisés, por instrucción de Dios: agarren todos los sacerdotes sus varas. Y la vara del sacerdote que mañana amanezca reverdecida, esa es la vara del sacerdote que va a seguir adelante. Pero fíjese que esa vara no tenía raíz. No tenía de dónde le salieran ramas, pues. Y la metieron al lugar de Dios. Y entonces al día siguiente resulta que la vara tenía flores y tenía almendros. Pero le pregunto, ¿esa vara fue producto de una rama podada? ¿Sí o no? ¿Fue arrancada? ¿Fue podada? Fue podado el árbol, ya no había esperanza. Pero se le dio una esperanza. Entonces, ¿qué significa eso? Que probablemente llegases al punto de pensar que no tienes ninguna esperanza, o que no vas a poder cambiar tu problema, o que no vas a poder cambiar tú. Pero hay una poda para regeneración, que es que cuando ya tú dices: soy un árbol muerto, no sirvo para nada, te van a usar para vara y te van a usar para que reverdezcas y te van a usar como sacerdote para poder ministrar a otros. Amén. Y entonces dice: Moisés colocó las varas en la tienda del testimonio delante del Señor, y aconteció que el día siguiente Moisés entró en la tienda del testimonio, y he aquí la vara de Aarón de la casa de Leví había retoñado y echado botones, y había producido flores y almendras maduras. Entonces aquí hay tres etapas: había retoñado y habían sacado botones, flores y frutos.
botones, flores y frutos. Amén. Esto significa que esa vara sacerdotal venía para 3 funciones: para botones, para flores, para frutos. Botones, los del atrio; flores, los del lugar santo; y frutos, los del lugar santísimo. Venía para pastorear al pueblo de Israel, ¿verdad? Para poder buscar a los llamados, a los escogidos y a los fieles. Amén. Mire pues, entonces, tomando en cuenta esto, voy a terminar el mensaje con 2 últimas podas. Me quedan 5 minutos. Aquel día se dirá: una viña de vino de ella cantada. Yo, el Señor, soy su guardador. A cada momento la riego para que nadie la dañe. La guardo de noche y de día, la viña. En los días venideros, Jacob echará raíces. Israel florecerá, brotará y llenará el mundo entero de su fruto. Usted sabe que en todo el mundo están dispersos los judíos, ¿va? Los judíos son casi que como los chinos. O más bien dicho, los chinos son casi que como los judíos. Los judíos están en todas las naciones de la tierra. En todas las naciones hay colonias judías. Esa profecía se cumple. Dice: ¿acaso con la herida del que lo hirió fue herido? ¿O como con la matanza de sus muertos fue muerto? De ninguna manera. O sea, ni a pesar de que fue herido, ni a pesar de que los mataron, ni a pesar de que los persiguieron, aquí están. ¿Y sabe por qué le digo que esto es una poda profética? Porque Benjamín Netanyahu se levantó en las Naciones Unidas, se quedó viendo a todas las naciones, a todos los representantes de las naciones, y les dijo: Israel aún está aquí. Roma ya no está, Babilonia ya no está, los persas ya no están, pero Israel todavía está como nación. ¿Se da cuenta? O sea, lo que estamos diciendo es que Dios fructifica. Tal vez cuando nadie te da esperanza, fructifica. Y entonces lo que te quiero profetizar el día de hoy es que si estabas sin esperanza, viene un tiempo de fructificación para ti. En el nombre de Jesús, para todos nosotros, para esta iglesia, para nuestras vidas, para nuestros hijos. Vamos a ser bendecidos, vamos a ser prosperados, vamos a recibir lo dulce de la miel en nuestras bocas, de tal forma que toda amargura se va a ir, que van a brotar cantos, que van a brotar flores, que vamos a tener cosecha abundante de bendición para nosotros, para nuestros hijos, para los hijos de nuestros hijos. Las cosas ancestrales malvadas y perversas que nos heredaron nuestros hijos no las van a tener. Nos vamos a encargar de ser como David, que vamos a romper con espada y vamos a preparar un camino para nuestros hijos. Vamos a llorar, pero vamos a cantar. En medio de la prueba se van a levantar cánticos de júbilo. En medio de la prueba se va a levantar el Señor para defender a su pueblo. Va a traer inspiración, va a traer bendición, va a traer unción sobre cada cabeza, va a traer bendición también de lo alto para nuestros hijos, y nuestros hijos van a ser prosperados y van a ser bendecidos. En el nombre de Jesús se queda establecido que las podas que nos ha tocado a nosotros, nuestros hijos no las van a sufrir. Las podas que nos han tocado a nosotros van a servir no para matarnos, sino que para reverdecer, para llevarnos al lugar santísimo, para que de la vara muerta resuciten las flores, se levanten los botones y salgan los almendros, para que a través de la prueba nosotros podamos alcanzar nuestra bendición, aún en nuestras últimas palabras. Daremos batalla y diremos que confiamos en el Señor aún en nuestras últimas batallas. Pero la Biblia dice: todo sarmiento que en mí no da fruto lo quita, pero el que da fruto lo poda para que dé más fruto.
Ya estás en Cristo, ya estás madurando. Pero la última poda es para los maduros, para que demos mejor añejo, para que demos mejor sabor, para que las raíces se fortalezcan, para que seamos árboles ancianos, árboles antiguos, que sus raíces están bien metidas en la tierra. Para eso es. Por eso, en el nombre de Jesús, yo reprendo en esta noche toda tristeza, sea cual sea. Yo reprendo toda tristeza. Aquí hay esperanza, y la esperanza no avergüenza. La esperanza no avergüenza. Aun y cuando hayan decretos de muerte, el Señor puede revocar todo decreto de muerte, porque no pertenecemos a la muerte, pertenecemos a la vida. La poda que está sucediendo en nuestros corazones no es para arrancar cosas buenas, es para arrancar cosas malas. Y esto que te está pasando te va a llevar a un nivel distinto, de palabra, de unción, de misericordia, de entendimiento. De nada nos sirve ser duros e implacables. De nada. Nos vuelve fariseos. Mejor seamos tiernos y compasivos, como es nuestro amado Dios, que nos comprende y nos entiende a todos, aunque la gente no nos entienda. Dios nos entiende. Póngase de pie en el nombre de Jesús y venga si esto es para usted.